Natalia, bienvenue à l'Alliance française de Medellín. Merci, je suis très heureuse d'être ici. Très bien. On enregistre aujourd'hui dans l'antenne de l'Alliance française du Poblado. Y primero que todo, informo a la gente que nos va a escuchar o que no está escuchando que vamos a seguir hablando español porque obviamente esta conversación está dirigida a amantes y a personas interesadas por Francia, por la francofonía, pero sabemos que muchos no hablan francés y la idea entonces es de poder ofrecerles como un tiempo de conversación sobre Francia contigo. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación, por ser la primera invitada también de este nuevo formato que inauguramos, que proponemos desde la Alianza Francesa de Medellín, con este podcast para explicar un poco la dinámica o nuestra intención. La idea es de abrir conversaciones con colombianas, colombianos, antioqueñas y antioqueños, quienes tienen una experiencia, una historia que contar con Francia o con la francofonía o con países francófonos para entender cómo les fue que aportó esta experiencia en Francia. Y estos primeros episodios los vamos a publicar, inaugurar durante este mes de marzo, que es el mes de celebración de la francofonía. Y quiero agradecer también aquí a la Embajada de Francia que nos apoya con este proyecto para presentar estos primeros episodios. Y pues, qué suerte tenerte aquí para inaugurar este episodio, aunque tengo un poco de miedo porque la verdad es que yo no soy tan experto en este trabajo de entrevista y a diferencia de ti, que es tu trabajo, tú eres una periodista talentosa, una realizadora de documentales y yo creo que unos de esos documentales tuvieron muchos éxitos, muchos impactos y sobre todo es la razón por la cual te invito hoy. Creo que toda tu carrera tiene mucho que ver con Francia. Sin duda. Tú tienes una formación en ciencias políticas en París y me imagino que eso impactó mucho también tu manera de contar el mundo. Tú tienes una experiencia de periodismo en Francia o con Francia, producciones de documentales con canales de televisión francesa, tu vida personal también está muy vinculada con Francia, entonces muchísimas gracias por ofrecernos ese espacio hoy. Y bueno, para empezar, yo te voy a hacer una primera pregunta más global, más general. ¿Cómo o por qué te interesaste a Francia o cómo Francia llegó a ti? Bueno, yo creo que hay dos elementos. El primero, y obviamente agradezco la invitación que una vez más me llena de alegría el estar aquí hablando contigo. Pero para responder a tu pregunta, la primera tiene que ver con que mi papá durante mucho tiempo trabajó con una familia francesa, con los Thiriet, en una empresa textil que digamos fue muy muy importante aquí en Colombia, una multinacional DMC, que hacían hilos. Y de ahí pues nosotros teníamos como una cercanía permanente con Francia y pasábamos vacaciones con familias francesas y al mismo tiempo yo creo que también viene como de una vena social de mi papá y mi mamá. Yo siempre tuve como una inquietud por el tema de derechos humanos, de la justicia social y creo que al momento de elegir a dónde quería irme a hacer los posgrados, esa mezcla, esa cercanía a la familia Thiriet y la idea pues de esa Francia, de la igualdad, de la libertad, también se mezclaron, hicieron que yo dijera Francia es el lugar donde quisiera como continuar la formación académica. Yo tengo una base de periodismo y comunicación social y lo confrontamos en ese entonces con una persona que es muy importante en mi vida, que es Isabel Thiriet, y ella dijo, pues conociendo a Natalia, va a ser muy feliz en Francia y no se equivocó. Qué bien. No, Isabel fue presidenta de la Alianza Francesa en su tiempo, cónsul también de Francia, cónsul honorario aquí, entonces la conocemos muy bien. Claro. Y es una persona preciosa y valiosa para nosotros también. Para mí fue definitiva en decisiones estructurales de la vida. ¿Y en este momento ya tú sabías de francés o nada? ¿Qué? No.
Como te contaba antes de que iniciáramos a grabar, o sea, yo siempre he sido, digamos, muy sana en términos de que nunca he sentido ninguna inquietud por los temas ni de fiestas, ni de drogas, ni de alcohol, pero sí era muy alternativa y muy en busca de experiencias ambientales y antes de irme a Francia. Entonces, aún en la universidad, para mis padres fue difícil porque cuando menos pensaba yo los llamaba del Amazonas y les decía no voy a volver a la universidad, me voy a quedar aquí viviendo con los indígenas o me voy a ir con una mochila por el Medio Oriente a Israel y Palestina. O sea, para mi papá y mi mamá era muy difícil meterme en un marco académico y no puedo explicarlo porque yo tengo una hermana mayor odontóloga completamente distinta, se casó cuando eran, yo siempre dije nunca me voy a casar. Entonces, de alguna manera, yo creo que me faltaba disciplina y rigor para, por ejemplo, algo que sí hice fue irme a estudiar inglés a Estados Unidos, entonces hablaba inglés. Pero para estudiar, por ejemplo, francés desde Colombia, no lo hubiera hecho porque es que yo era demasiado, yo creo que la palabra puede ser disoluta. Hoy estaba aquí, mañana estaba allá, después quería experimentar eso, lo otro. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes de Francia, si quieres vamos a llegar allá, que fue un poco como enamorarme del conocimiento y acercarme ya de una forma más metódica y más rigurosa al conocimiento y como a esa mirada universitaria del mundo. Entonces llegaste en Francia sin saber nada, o Muy casi. poco, me había metido aquí a la Alianza Francesa, había pero pues muy poco tiempo, obviamente ahí uno coge unas bases importantes, pero pues para entrar a una universidad no estaba lista, mi plan era estudiar un año en la Alianza Francesa y después presentarme a la universidad. Pero en ese proceso conocí hace 23 años al que hoy es mi pareja, Gilda Duchesne, y él muy inteligentemente me dijo, mira, pues no vas a pasar a la universidad, no te preocupes porque no hablas francés, pero me interesa que conozcas la metodología, porque yo venía con una metodología muy americana, que es otra forma, las formas de entrevista y todo son distintas aquí en Francia, entonces preséntate solamente como para hacer el ejercicio. Y me presenté a Paris Dauphine, a Sociología Política. Obviamente para mí era un ejercicio, a los 3 o 4 meses de haber llegado a Francia, y me acuerdo que me tocaba hacer una note de synthèse de un libro, bueno, todo lo hice al revés, escribía una frase en español, una frase en inglés, una frase en francés, o sea, todo mal. Cuando me llega la notificación de que había sido aceptada en Sociología Política en Paris Dauphine. Y yo entré prácticamente sin francés, a leer Rousseau, Kant, Descartes, y fue extremadamente difícil, pero se logró. Y se logró y salí con mención très bien y me ofrecieron hacer el doctorado, pero yo quería seguir como estudiando, como en equipo, con compañeros y eso, y por eso después hice un DEC en ayuda humanitaria. Y en este periodo entonces de tus primeros años en Francia, ¿qué te pareció tanto diferente de aquí o qué aprendiste o cuál fue tu experiencia de estos primeros años ahí? Todo era distinto y fascinante. No quiero decir fácil, pero sí fascinante. Yo estuve trabajando como test d'accueil en el restaurante de Renault, ahí en Les Champs-Élysées, las horas que le permiten trabajar a un estudiante. Para mí eso ya primero era una experiencia diferente porque aquí, digamos, me movía en un universo muy confrontado a los temas sociales, pero de todas maneras muy protegida. Para mí fue una decisión decirle a mi papá y mamá, yo quiero ver yo sola hasta dónde puedo llegar. Yo tenía una beca que en ese entonces daba Sura y la Embajada de Francia, que fue una oportunidad muy linda de conocer una persona que fue muy importante aquí en Colombia, muy cercano a Francia, que fue Nicanor Restrepo Santamaría. Esa beca se lo daban o a estudiantes universitarios de la Bolivariana o a funcionarios de Sura. La Bolivariana no me quiso presentar porque obviamente como yo había sido tan necia y tan crítica además de la universidad y de la religión y todo eso, entonces yo toqué las puertas de Sura y Sura decidió presentarme así yo no trabajara en Sura. Entonces tenía una base pues, pero era muy pequeña, lo que me hacía trabajar al mismo tiempo, y eso fue maravilloso porque fue empezar a probarme a mí misma de hasta dónde podía llegar.
Me gustó mucho también la relación con los compañeros. Yo, digamos, aquí había estudiado en Bolivariana, que sigue siendo, pues si bien tiene puertas abiertas para diferentes perfiles sociales, sigue siendo una universidad de mayoritariamente blancos, privilegiados, y llegar a la universidad francesa, y eso que Dauphine no es la más abierta, pero aún así tenía compañeros de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, que me parecía maravilloso, diferentes perspectivas de mundo, historias muy distintas, sobrevivientes Hutu, por ejemplo, o Tutsi, era Tutsi la compañera que tenía, en fin. Para mí eso fue grandioso. Y lo otro, me gustó mucho el sentido de amistad que presentaron los franceses, o que me expresaban los franceses al principio: prudente, lento, quizás frío, pero una vez te cogen cariño. Ellos, yo siempre he dicho que me hicieron a mí el diploma. Yo no sé por qué salió mención très bien, porque tenía compañeras que me pasaban los resúmenes de los libros en inglés. Gracias a Gilda y a ellos, yo logré hacer un DOSS y aprender muchísimo de un tema que para mí era muy lejano, que era la sociología política. Qué bien. Sí. Qué bien. ¿Y por qué elegiste justamente sociología política? Porque yo siempre he tenido muy presente, no tengo claro cómo está ahora el pensum de comunicación social, pero siempre me inquietó mucho la superficialidad entonces de la carrera de comunicación social. Yo estudié comunicación social porque todos los exámenes que le hacen a uno previos a salir a la universidad, de aptitudes y capacidades, salían que yo iba a estudiar Derecho, y mi familia estaba súper emocionada que yo estudiara Derecho. Y yo creo que comunicación les parecía la peor de las carreras. Y solo por eso estudié comunicación. Por molestar a mi papá y a mi mamá, porque yo era así una provocadora. A mi mamá le parecía de una superficialidad, y entonces por eso estudié comunicación. Hoy soy feliz porque entiendo que sí me abrió las puertas a un mundo maravilloso, pero creo que me las abrió de esta manera porque complementé con el estudio de ciencias y conocimientos más profundos, más puros, y obviamente también más allá de la universidad, con ese contacto con diferentes culturas y formas de habitar el mundo. ¿Y sabías a este momento que tú querías profundizar? Sí, lo tenía profundizar, claro. Sí. Y entonces la carrera de periodismo, de periodista, ¿se abrió a este momento o cómo tú lo sentiste? No, yo terminé periodismo y me acuerdo que me presenté a Sciences Po en París también, y hubo un momento que para mí fue muy claro que yo tenía que seguir estudiando, y es que Bertrand Bady, que es un gran sociólogo francés que ha escrito unos libros maravillosos, fue el que me entrevistó y me decía, mademoiselle, je ne comprends pas, no entendía qué era esa carrera que yo tenía, ese currículum con relaciones públicas, cómo enviarle flores a la secretaria de tu jefe, o sea, una cantidad de cosas, y no pasé a Sciences Po, afortunadamente, porque ellos me dijeron que era porque yo quería hacer una tesis en temas de Colombia y no tenían los expertos en Colombia. Entonces él fue el que me sugirió Paris Dauphine o Sorbonne, o el Instituto de Haute Étude de la América Latina. Me decía, usted estaría muy bien aquí, pero no van a tener como el tutor para Colombia. Bueno, en fin. Pero para mí esa reacción de él fue muy clara, que yo sí estaba en lo cierto cuando decía que comunicación era una carrera, en ese entonces, no sé ahora, muy, muy superficial. A empezar a leer a profundidad los grandes pensadores europeos, y era para mí muy difícil porque no los habíamos leído acá, y el profesor decía, Jacques Stella, yo me acuerdo, ¿quién ha, no sé, leído tal pasaje de Rousseau? Y todo el mundo alzaba la mano, yo no lo había leído, decía, porque hoy vamos a trabajar estos pensadores que contestan a Rousseau. O sea, me tocaba ir a leer Rousseau para hacer... Y fue un desafío gigante. ¿Y en francés o en español? En francés. En francés. En francés, sí. Ahora, de pronto, si tú me preguntas hoy de sociología política, te voy a decir todo al revés, pues, que haya entendido todo al revés, pero no, yo ahora me siento muy agradecida y obviamente, pues, con humildad, pero mucho más tranquila de enfrentar personajes, escritores, intelectuales, artistas, y tener, pues, digamos, conversaciones fluidas y tranquilas. Yo creo que no lo hubiera podido hacer antes de esos posgrados.
te permitió consolidar un poco tu base intelectual. Mucho. Consolidar la base intelectual, coger un amor por la lectura, desarrollar el sentido crítico, que yo lo tenía, pero era más por rebelde y no por argumentar con ideas. Creo que esa forma de aproximarse, que yo sé que hay quienes la reevalúan, pero a mí me parece interesante pasar por ahí de tesis, antitesis y síntesis, me parece muy valiosa. De Francia me encanta que te enseñan más a pensar que a memorizar, que para mí eso es definitivo. Yo creo que de alguna manera yo me convertí en una profesional una vez terminé la especialización en sociología política. Era más como historia de las ideas políticas, y en cooperación internacional y ayuda humanitaria, que fue después en la Sorbonne. Que participó también después de tus temas de predilección, digamos, ¿no? Claro, ya después yo sabía, y para mí era claro que el conocimiento por el conocimiento no tiene sentido, sino es para uno pues dejar su granito de arena, como decimos en Colombia, en un mundo mejor. Entonces ya una vez me sentí cómoda con eso. La Sorbonne le permitía como a los 3 mejores de cada grupo hacer el doctorado, y yo dije yo no me quiero encerrar con este conocimiento, aunque sé que el aporte de la investigación es grandísimo y todo, pero pues a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, abrazarla. ¿Pero te lo ofrecieron? Me lo ofrecieron, sí, me lo ofrecieron. Y estuve muy tentada, pero no, que yo quería entrar a ayuda humanitaria. Además era maravilloso porque ese posgrado de cooperación internacional lo hacen muchos humanitarios que necesitan como oficializar su experiencia. Entonces era gente que venía de diferentes países, que había trabajado en medio de guerras, que entonces eran una cantidad de personas llenas de historia y de experiencia que estaban poniendo todo eso a la luz de las grandes teorías o críticas o del mundo humanitario, que también es un mundo a mirar, digamos, con gratitud, porque han hecho grandes cosas, pero también con sentido crítico. Entonces, una vez diplomada, ¿qué pasó? Intenté hacer la tesis y tuve como director al profesor Blanquer, exministro de Educación de Francia, aquí en Colombia, que estuvo aquí, a Jean-Michel Blanquer. Pero yo creo que a pesar de que estaba enamorada del conocimiento, y yo sigo siendo una persona que quiere estar cerca de la gente, intercambiando con la gente, y llegó un momento en que decidí que no, y empecé a cubrir guerras y a hacer trabajos para los grandes medios colombianos y norteamericanos, y ya cuando menos pensé estaba en medio del bombardeo en Libia. Entonces abandonaste la tesis. Abandoné la tesis, sí, pues es que hice un año. Me acuerdo que Jean-Michel Blanquer me decía, me mandó a hacer, es que usted es muy disoluta, porque además me mandaba, digamos, a leer y yo llegaba con otro tema la cita después, porque claro, es que yo quería aprender de todo, leer de todo, o sea, quedarme 5 años en un mismo tema, yo creo que no es. Yo admiro a quienes lo hacen y sé que aportan muchísimo al conocimiento, pero no es. ¿Y el tema de la tesis qué era? Estaba trabajando sobre cómo se construyen discursos políticos para persuadir la opinión y el criterio público. Ay, qué bien. Entonces, un tema muy actual. Sí, muy actual, sobre todo desde Aristóteles, Liz, y bueno, pero bueno, no, yo de alguna manera, como te digo, soy una feliz periodista. De hecho, nunca, y pues le agradezco a la vida que me han pues ofrecido, digamos, cargos que son más directivos y que quizás tendrían mayor proyección, pero yo nunca he aceptado, porque creo que en el fondo soy periodista y soy reportera, y debo estar en la calle, en las comunidades, en los barrios. Entonces, por ejemplo, nunca he querido aceptar un cargo directivo en ningún medio. Para ser libre. Y sobre todo para estar en contacto con la gente. Yo me sorprendo de todos estos analistas, por ejemplo, en Colombia, y farmacólogos y helenólogos y no sé qué, que hablan, opinan y condenan, y desde los estudios de televisión, desde los estudios de radio. Y yo siempre que los escucho, que por lo general son los y las periodistas más famosos, me pregunto, ¿cuánto kilometran?
cuánto kilometraje tendrán en sus tenis, recorriendo y hablando con esas personas que tanto mencionan, las comunidades indígenas, los excombatientes o los combatientes, los disidentes, porque opinan y opinan y opinan. Y yo misma me pregunto, pues, ¿cuántas veces se han sentado con una víctima, la han escuchado, la han mirado a los ojos, han sentido su dolor? Entonces yo soy un poco también crítica, no sé cuál sería la forma de hacerlo, porque no todos podemos estar en las calles, pero sí respeto mucho el hecho de que uno no debe hablar de cosas que no conoce. Entonces, ¿te quedaste en Francia? Me quedé en Francia, inició el mal llamado despertar árabe y precisamente ahí ya los medios me decían, como era digamos la periodista que estaba más cercana, opine sobre esto, opine sobre lo otro y qué está pasando y Marruecos y Turquía y yo decía pues que no puedo porque no sé, yo no he ido. Y ahí ya cogí un carro y me fui para Egipto, y de Egipto cogí un camión 24 horas y terminé en Libia, y cuando estaba en medio de la caída de Muammar Gaddafi, ya sí les pude hablar del despertar árabe, porque estoy aquí, y la OTAN está bombardeando, y está pasando esto, y los gadafistas, y los francotiradores, pero ¿cómo les opino desde París? ¿Pero un medio te mandó o tú Sí, lo hiciste yo, por tu... yo les dije, yo me quiero ir, y me decían, estás loca, pues... Yo no tengo formación de corresponsal de guerra, entonces yo les decía, es que no puedo opinar. Ustedes me están pidiendo que opine de algo que yo no he visto. Yo no voy a repetir lo que dice France Press o Reuters. Y llamé a 3 directores de medios, me acuerdo. A RCN, a Univisión y a Teleamazonas. Porque además hacer un encubrimiento de guerra es muy costoso. Y ellos 3 dijeron, no, pues si esta loca se quiere ir, que se vaya. Y me financiaron la ida y los satélites pero desde allá cubrí para muchos medios porque fuimos de los primeros periodistas en llegar. Entonces, una vez, no sé, Televisión Española sabe que tú estás ahí, te empiezan a pedir y hicimos un cubrimiento súper intenso en Libia, súper intenso. Qué bien. Sí, qué bien. Sí. Y yo sé también que tú trabajaste por RFI. Trabajé como corresponsal. ¿Mucho tiempo? Mucho, sí. Entonces, ¿cómo empezó esta experiencia con ellos? Yo me hubiera encantado trabajar en la sede de Radio France en Francia y nunca tuve la oportunidad, pero una vez me fui para Washington. Yo terminé mi experiencia en Francia con Libia y después me fui para Washington, y estando en Washington me contactaron de Radio France a ver si yo quería ser corresponsal, y fue maravilloso porque además me tocó cubrir toda la campaña de Barack Obama. Yo estaba con RCN y la W y con Radio France, y RCN me había asignado a seguir a Barack Obama, lo que fue una bellísima experiencia en toda su primera campaña de Yes We Can. Y pues con Radio Francia era muy interesante porque era otra forma también de transmitir la noticia, digamos, con la W o con RCN Televisión, era contar el hecho. Radio Francia me decía, cuenta el hecho y cierras con un pequeño análisis, que es el periodismo que a mí me gusta. No se trata de fijar una posición política, pero sí un poco leer esa realidad de la que uno está, ayudarle al oyente a leer esa realidad de la que uno está hablando. Entonces yo podía estar agotadísima después de 14, 15 horas de grabaciones, de directos para televisión, pero siempre dejaba antes de dormirme el informe para Radio Francia porque era ese el que me permitía hacer el análisis y la interpretación. Sí, justamente yo creo que, no sé, si leí o te escuché en un programa en el cual tú estabas diciendo que para ti el periodismo no es una profesión, y que era más una excusa para acercarte de personas, de situaciones, de realidades que te querías conocer. Entonces, es realmente tu manera de ver el periodismo, ¿no? Sin duda, yo siempre estuve entre o me voy al mundo humanitario o me voy al periodismo, y la vida me fue llevando al periodismo, pero yo creo que igual hubiera sido feliz trabajando en ese momento con comunidades. Pues tenemos 8 millones de víctimas en Colombia, o ahora en Gaza, o en Palestina, o en cualquier lugar del mundo. Yo creo que a mí lo que me motiva
es además aprender, porque las lecciones más hermosas de la vida las he encontrado en las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo más resilientes. Y creo que es gracias a esos mensajes de vida y de fuerza y de persistencia que ellos y ellas me han dado, que yo siento que es soportable el mundo y la vida. Porque no le encontraría sentido a tener una profesión, tener un muy buen puesto en una empresa en Colombia, ganar un muy buen salario, comprar cada vez un apartamento más grande, tener un segundo carro, o sea, no te interesa. No me interesa y la verdad es que no le veo sentido. Aún hoy me pregunto cómo hay gente que es feliz así, lo respeto, pero digo, ¿cómo lo logran? Pero, o sea, no lo hago como una crítica, pues así como me pregunto cómo hay gente que es feliz en un convento de clausura, o sea, me genera curiosidad. Uh-huh. No lo critico, o sea, o cómo hay gente que es feliz corriendo en carreras de carros y arriesgando la vida y pensando que puede en cualquier momento dejar a su hijo o a su hija sin papá o sin mamá, ¿sí me entiendes? Por una carrera de un carro. Es distinto cuando te vas a ocurrir una guerra. Pero entonces son estilos de vida que yo digo, pero ¿cómo hacen? Porque no entiendo. No entiendo. Hoy todavía me pregunto, no entiendo. Antes los juzgaba. Hoy y las guerras y las cosas que he vivido me han enseñado más como a generar en mí dudas y permitirle el espacio a la duda que al juicio. Total. Y entonces en este sentido de tener ganas de acercarte de situaciones y de no solo tratar de hechos como tú lo pudiste hacer para unos medios, es lo que te motivó a empezar a realizar documentales con un tiempo más largo, con la posibilidad de contar una historia o de entrar en un tema de manera más profunda. Sí, yo creo que yo tuve un divorcio difícil con el periodismo, porque estando en Libia matan a una persona que me había de alguna manera servido como fixer, un francotirador de Gaddafi. Nosotros nos habían sacado a todos los periodistas a Egipto porque la OTAN había anunciado que iba a bombardear. Entonces todos los periodistas debíamos salir a Egipto y esperar. Y cuando yo ya quería volver a Libia, los medios me dicen, no, es que ya la noticia está en Siria. Yo decía, ¿cómo así? Es que la gente la acaban de bombardear en Libia. Y yo sobreviví allá gracias a familias que me acogieron y pues a mí un conductor me quitó la plata en la mitad del desierto. O sea, le debo a los libios la vida y como que ya los bombardearon, la noticia está en Siria, entonces los vamos a dejar sin cámaras, que es muchas veces lo que los puede salvar. No, ya la noticia está en Siria, de pronto vamos a Siria, pero ya Libia no más. Y yo ahí digo, renuncio a todo, le digo a mi esposo que me mande unos ahorros que yo tenía en Francia y encuentro un camarógrafo español y arranco para Libia a ver qué había pasado con esa gente. Precisamente había muerto gente que yo había conocido, que había entrevistado, y conozco un grupo de jóvenes que me empiezan a decir que esa revolución quizás no iba a valer la pena porque las verdaderas revoluciones se hacen es con ideas y con la fuerza del pensamiento, y los empiezo a grabar y me llevan a conocer el detenido político más antiguo del mundo, que Gaddafi lo tuvo encerrado como 40 años, era alguien de la realeza libia, y empiezo a conocer una cantidad de seres maravillosos en ese pedazo de mundo que me decían que era la cuna de Al Qaeda, llena de terroristas, gente con voces pacíficas, y digo, esto es una película. Y ahí me quedo 2 años grabando en Libia. Fue un rodaje, yo iba a Francia y respiraba y como que me recargaba con el cariño y el cuidado de mi pareja, pero volví a Libia y volví muchas veces hasta que saqué una película que se llama Benghazi, más allá del frente armado, más allá de todas esas armas y todas esas tribus gritando Dios es grande, y habían unos seres críticos de la violencia de un lado y del otro, y con quien yo comparto valores y formas de ver lo que debe ser una revolución. ¿Quién lo produjo? Al principio yo sola, o sea, me endeudé, eso fue una locura. Después me tocó duro porque yo quiero mucho Francia, pero también vale decir que
Ahí lo sentí mucho cuando yo llegué con mi carpeta de producción a buscar pues los fondos para postproducir horas y horas de rodaje. Para muchas productoras francesas era como, Libia es un territorio de los que hablamos los franceses, o sea, vous, mademoiselle colombienne, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire de la Libia? Era como que yo no merecía, porque además muchas veces también se piensa que los corresponsales de guerra son europeos o norteamericanos, cuando aquí en Colombia hemos vivido en guerra. Cuando mis colegas así no hayan salido de Colombia, muchos han sido corresponsales de guerra. Y encontré finalmente en un festival un señor maravilloso francés que murió, que es el fundador del Sunny Side of the Dock. Y él me dijo, venga, presente el pitch en mi festival. Y yo presenté el pitch, además dije, soy una mujer que creció en un país en guerra, soy mujer, y viví este despertar árabe, estuve ahí cuando bombardearon, entonces ya apareció TV5, creo, fue TV5 o France Televisión, y montamos una coproducción y se hizo la película, de la cual yo no me siento muy orgullosa, porque yo sentía un compromiso muy grande con todas las personas que se habían arriesgado a hablarme. Entonces me obsesioné en que todas esas personas tenían que ir en la película. Entonces yo siento que es como un salpicón de muchas cosas y no desarrolla una historia potente. Era mi primera película de cine documental y ahora entiendo que debí haber escuchado más a los productores, pero yo decía, no, yo soy la directora, yo lo hago como quiera y no sé qué, lo hice como yo quise y salió y recorrió el mundo, estuvimos en Corea pero hubiera sido una mejor película si yo hubiera escuchado a los que sabían. Ahora estoy muy contenta de que están en esa película porque algunas de esas personas después las mató Al Qaeda. Entonces por lo menos su memoria y su mensaje están ahí. Sí. Sí. ¿Y tú pudiste presentar la película en Francia, aquí también en Colombia? En Colombia la presentamos, también estaba en la coproducción México. Salió en televisión en Francia y después hizo un ciclo de festivales no tan grande como El Silencio de los Fusiles, pero esa película me llevó a ser presentada en varios países donde yo ya iba haciendo el pitch del Silencio de los Fusiles, que ya fue mi segunda película. Sí, justamente yo leí también en otra entrevista hablando creo que de este documental del cual vamos a hablar también, pero como tú hablabas de escritura, de cómo se escribe un documental, una película, un momento dices que para ti Francia es la cuna del punto de vista del autor y que tenemos una gran experiencia en cine documental. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Qué aprendiste de este tema de cómo se cuenta una historia en documentales franceses a diferencia de otros países? Yo creo que una cosa que para mí fue definitiva y fue, digamos, un debate y hizo muy difícil la relación con los productores, es que ellos sí me pedían que desarrollara mi punto de vista. Uno aquí en Colombia, pues de alguna manera habla, y si tú ves muchos de los documentales no son hechos en primera persona, y ellos me pedían desarrollar mi punto de vista, hablar en primera persona, y a mí me daba miedo porque me parecía arrogante, me parecía, pues, quién soy yo para, por ejemplo, hablar del conflicto colombiano si yo no soy víctima. Y ellos me dieron una lección, digamos, que me pareció muy importante. También el montajista, que es franco-alemán, que es, pero ¿y quién eres tú para hablar en nombre de todos los colombianos? En El Silencio de los Fusiles yo termino haciendo caso y hablando de mí, de cómo vivo yo eso. Y si bien para muchos críticos colombianos eso fue un acto de arrogancia, gracias a los franceses entendí que lo tenía que hacer así porque yo no podía hablar y los colombianos sentimos y los colombianos vivimos y los colombianos vivimos como, porque a mí nadie me eligió democráticamente, yo no tengo ninguna representación. Entonces, de alguna manera, ese desafío de uno desnudar su forma de ver cualquier realidad es difícil, genera una responsabilidad muy grande, pero yo sí creo que es lo más honesto y es lo que hace Godard y es lo que hace, que me parece también que hace que una película sea una pieza única que no puede ser hecha de igual manera por otro realizador, y ahí hay un gran valor en el punto de vista del cine documental. Eso también me generó dificultades con los franceses
porque una vez más yo tengo una gratitud gigante con Francia, pero ellos y ellas son muy conscientes del aporte que Francia le ha hecho al cine documental. Entonces teníamos discusiones muy tensas porque decían, pero mademoiselle, es que vous êtes en France, ici, c'est la maison, c'est la cuna del point de vue d'auteur. Y yo decía, sí, pero Francia no es el único lugar que ha hecho cine. Y tuvimos discusiones durísimas con los productores franceses, que afortunadamente las tuvimos, porque el resultado, si bien hubiera podido ser mucho mejor y seguro grandes realizadores lo hubieran hecho mejor, el resultado de esas discusiones es una pieza honesta, no sé si buena, pero honesta, y creo que eso es valioso. Y hablando justamente de diálogo, de debate, también mencionas en la misma entrevista que a un momento te diste cuenta que fue muy difícil con la edición y que tú tuviste que al final acercarte de un colombiano, de una persona que te puede realmente ayudar a entender lo que tú querías para editar la película y que a veces eso habla de los límites tal vez de la interculturalidad o de cómo hacerlo o cómo mezclar realmente eso y entonces ¿cómo te fue este proceso? ¿Te sentiste tan incómoda que tuviste que cambiar la manera de hacerlo o...? Ese fue uno de los momentos más tensos con la producción francesa, porque ellos querían que yo editara con una gran montajista francesa en Francia. Y me di cuenta que no era posible. O sea, que el montaje de un documental se logra, la película se arma en la sala de montaje. Eso es una discusión que aún tengo con los franceses, porque para tú acceder a fondos franceses tienes que presentar un pitch, un tratamiento, y en un documental tú nunca sabes lo que va a pasar. Entonces lo que tú haces es que presentas un dossier, que es una gran mentira. Imagínate, yo presenté un dossier sobre el proceso de paz en Colombia cuando yo no sabía si a los 2 meses iban a matar a mis protagonistas, pero como me exigían el modelo francés presentar una serie de pasos, todo me lo inventaba. Entonces casi que presenté una ficción para que me financiaran un documental. Y pasaban muchas cosas, por ejemplo, que en algún momento a mí me escribían los guerrilleros o Humberto de la Calle, los negociadores, y me decían, Natalia, tienes que estar mañana aquí en La Habana a las 3 de la tarde. No te podemos decir por qué, porque todos los teléfonos estaban intervenidos. Entonces yo llamaba a la producción francesa, que era la que recibía los fondos y los giraba, y decía, necesito que me depositen porque cuéntanos a quién vas a entrevistar, qué preguntas les vas a hacer y qué vas a hacer. No sé. Para los franceses era muy difícil entender, me voy a ir y no sé qué voy a hacer. Voy a llevar las cámaras, pero no sé si puedo grabar. Me están diciendo que debo estar. Porque era que se iba a firmar un punto, o que se iba a hacer una declaración importante, o que iba a llegar Pepe Mujica. Pero la estructura de pensamiento francés se les hacía muy difícil de entender. Primero, la forma de trabajar de los colombianos y las colombianas, y segundo, la lógica, por ejemplo, de ese documental. Pero llegamos a acuerdos y eso también hace parte, digamos, de lo constructivo y de lo bonito de la experiencia. Y en el montaje fue igual. Me llevaban a Francia, me metían en una sala de montaje y yo necesitaba lo que en Aristóteles llama la dialógica, que tú tienes que es la mamá de la dialéctica, que tú tienes una idea, se la pasas a alguien y en la conversación ella te la devuelve o él te la devuelve más clara. Pero una persona que nunca había escuchado de este conflicto armado, entonces llegamos a un punto medio. Ellos me decían, pero es que tienes que editar por el contrato con un montajista francés y tiene que ser un montajista muy bueno. Y yo, pero yo tengo que editar en Colombia, necesito estar en Colombia, cerca a mi gente, y encontré en Colombia un montajista franco-colombiano que conocía arte, que había trabajado para arte y que había montado películas que habían estado nominadas a los Oscar, que es Etienne Boussac, para mí el mejor montajista que hay en Colombia. Entonces se los presenté a los franceses y les dije, si ustedes encuentran uno mejor, este es colombiano, es francés, ha trabajado para arte y ha estado nominado a los Oscar. Este es mi candidato, consíganme uno mejor. Estaba nominado a los Oscar con Víctor Gaviria y con otros grandes directores. Y así otra vez llegamos a consensos. Yo creo que había una negociación en La Habana entre los guerrilleros y el gobierno de Colombia y una negociación en la producción del Silencio de los Fusiles
entre los franceses y el equipo de producción de Colombia. Una producción que habla de negociación. Las dos negociaciones, sí. Y entonces en la película salió en 2017. Salió en 2017. ¿Cómo fue la recepción en Francia de este documental? Fue maravillosa porque Etienne tuvo la visión de decir, Nata, sé que puedes hacerlo mucho mejor y sé que te faltan estas imágenes y quizás, pero salgamos ya, el mundo tiene que entender lo que se negoció. Porque después de que yo empezaron otras cámaras a grabar, de hecho se generaron rumores, porque yo era como muy silenciosa, entonces el gobierno pensó que yo estaba haciendo una película pro-FARC, entonces el gobierno contrató a Margarita y sí, estaban haciendo como su versión de la historia. Yo no estaba haciendo una película pro-FARC, obviamente no, porque si tú ves mi película, igual el gobierno y las FARC, pero al principio el gobierno no me daba acceso, entonces yo iba grabando los que me dieron acceso. Después el hijo del presidente Santos llamó a un amigo, a Mark Silver, que es otro gran realizador, y con todos los recursos llegaron a hacer otro documental, pero pues digamos con el apoyo del hijo del presidente. Y yo creo que el gran valor del silencio de los fusiles es que yo en realidad no era cercana ni a un lado ni al otro, y que no había tenido ninguna puerta de acceso diferente a la que me pude abrir a punta de insistir y de persistir. Y creo que por eso Arte, al que le habían llegado todos estos proyectos, nos eligió a nosotros, siendo yo quizás la más novata en el tema de realización y la menos experta, quizás la que menos sé de cine, de los otros realizadores que estaban haciendo documentales sobre el tema. ¿Y cómo te acercaste de Arte, honestamente? Yo soñaba con producir con Arte, y yo mandé el proyecto, mandé un email como mandando un globo al aire, y me respondieron. Y de hecho por lo general uno tiene un productor y el productor consigue el canal. Arte me dijo, sí, pero tiene que conseguir un productor francés, porque Arte no le puede entregar los fondos a una producción colombiana. Entonces, ¿sabes? El sistema de cine francés está pensado para movilizar, digamos, el cine y el documental en Francia. Entonces, Arte me recomendó a Alegría Films, que era un señor y una señora, Christine Camdessus, la hija del que fue el director del Banco Mundial Internacional. Una mujer que había hecho no películas sobre conflictos, sino sobre salidas de conflictos, sobre el fin de las guerras. Se habían hecho La vida de Kofi Annan, hicieron una película bellísima que se la recomiendo a todo el mundo ver para que nos solidaricemos con lo que está pasando en la franja de Gaza, que se llama Five Broken Cameras, que es la historia de un periodista en Palestina, como los israelíes le parten 1000 veces, y estamos hablando de que es una película que se filmó hace 15 años. Y me interesó trabajar con ellos porque tenían la experiencia no en conflictos, sino en fin de conflictos. Pero con ellos fue con los que estuve discutiendo intensamente muchos años, pero afortunadamente, porque de esas discusiones de diferentes formas de ver el mundo es que nacen las mejores ideas. Qué bien. Entonces la película salió en 2017, que fue también el año cruzado Francia-Colombia. Yo no tuve la oportunidad de vivir este año, pero... Estuve en Certain Regard, en Cannes, qué bien. estuve en Biarritz, estuve en varios festivales franceses. Y después estuvimos en 42 festivales del mundo. Yo fui a muchos, hasta que ya dije, ya no quiero viajar más y quiero ya empezar otro proyecto. Entonces eso participó a hacer entender más a la gente la compleja historia de aquí, o cómo tú Sí, ves tú. fue una experiencia maravillosa porque uno de los aportes de haber trabajado con productores franceses es que el relato tenía que estar construido de forma tal que fuera comprensible para alguien que no era colombiano. Y eso era un gran desafío. Entonces yo decía, léeme 19, la UP, y ellos me decían, ¿eso qué es? ¿Se cuasa? Si no lo puedes explicar, no puede ir en la película. Entonces, eso lo hizo muy difícil, pero al mismo tiempo muy interesante, porque desarrollamos un relato que fuera al máximo universal. Y creo que por eso fue también bien acogida, y eso es gracias a Etienne y gracias a los productores franceses. Y de ahí para adelante, bueno, la vida fue muy linda porque
la RCN, que tenía los derechos para Colombia, decidió no ponerla en televisión, que para mí era importante porque la película está hecha para las víctimas, inspirada en las víctimas, en honor a las víctimas. Y para mí era muy frustrante y me invitaron al Centro Nobel de la Paz a dar una conferencia sobre la película, y al terminar me dijeron ¿cuál es su sueño ahora? Yo decía llevarle esta película a las víctimas. Y porque no lo ha hecho, les dije es que la geografía de Colombia, llegar a las selvas, o sea, es muy complejo. Y apareció una persona que me dijo ¿cuánto vale eso? Y le dije pues no sé, pero pues además no porque la gente sea humilde, yo le voy a llevar mal sonido, mala imagen. Yo sueño con llegar con buen sonido, con buena imagen. Páseme un proyecto, y me financió llegar como a 35 rincones de Colombia con 200 kilos, cámaras, parlantes, pantallas, y las llevamos a Toribío, a Tanques, las llevamos al Caquetá, no, fue hermoso, al Amazonas, y se la entregué a las víctimas, que durante un año me dediqué a hacer eso, que era mi sueño. Mucho más interesante que promoción. Mucho más interesante que ir a los grandes festivales y a los tapetes rojos. Eso yo siempre lo he dicho. O sea, hacer lo que ahora en cine se llama la campaña de impacto y trabajar con las personas. Y nos creamos una metodología que se llamaba Cine para Sanar, y contraté a 2 expertos en comunicación asertiva y no violenta, y inspirados en escenas de la película creamos unos talleres para formar a líderes y maestros en comunicación asertiva. Entonces pasaba la película en la noche, habían lágrimas, la película es dura, sobre todo para las víctimas, pero al otro día cogíamos líderes y lideresas o maestros de la comunidad y los formaba, pues hacíamos estos talleres inspirados en la película. Yo creo que eso ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Por eso digo que yo no soy ni cineasta ni periodista. Lo que soy es una enamorada de la posibilidad de aprender de la gente y de su fuerza y de su resiliencia. Muy interesante, y me imagino que es con esta misma ambición al final que empezaste a trabajar con este programa que me gusta mucho, que es el actual Fuerza Latina, ¿no? Sí, eso fue en algún momento. Deutsche Welle vino a Colombia a entrevistar a personas que habían hecho cosas que a ellos les parecían interesantes ese año, y me invitaron como invitada a uno de los programas. Y yo no sé, yo no tengo cómo agradecerle a la suerte, a la vida. Hay veces quisiera ser creyente para poder agradecerle a alguien, porque sí he tenido muchísima suerte. O sea, desde que nos bombardearon en Libia a 5 metros y no me pasó nada, hasta tener a Deutsche Welle y hasta recibir a mi hijo. Yo creo que no he podido tener más suerte en la vida de mi pareja. Entonces, de alguna manera, sí vieron ese programa, y un día me llama Deutsche Welle y me dice ¿usted quiere tener su propio programa? En conjunto con Joanny Sánchez, una periodista muy famosa de Venezuela, de Cuba. Y yo, mi propio programa en Deutsche Welle. Y ese es mi trabajo ahora, recorrer América Latina, contando la historia de mujeres que desde la música, la ciencia, el arte, el activismo, desde la humanidad están aportando a sus comunidades, a sus países y al mundo. Y ese es un regalo que me deja el silencio de los fusiles. Qué bien. No, y en este programa yo siento como no sé si es un punto común en todas las entrevistas, pero que siempre te interesas a personas que, no sé, que defienden o que luchan mucho por los derechos, por su comunidad, por la igualdad. Me parece muy interesante que te interesas también a estas personas que pueden inspirar a las demás, que son de América Latina, obviamente. Y me pregunta sería si tuvieras que adaptar tu programa, por ejemplo, a mujeres francesas o francófonas, ¿a quién te gustaría entrevistar? Me gustaría volver a entrevistar a Simone Weil. Ha sido uno de los encuentros más hermosos que he tenido en la vida, y yo con ella tengo una historia muy linda, porque yo soñaba con conocerla. Y cuando se estaba celebrando uno de los aniversarios del derecho al aborto, no sé cómo mi esposo me consiguió un teléfono, Simone Weil, y marco y me contesta. Bueno, entonces yo, bonjour, soy Natalia, journalista colombiana. Casi yo no hablaba francés, bueno, yo con mi francés horrible. Y yo, una persona absolutamente desconocida, pues como soy, una persona cualquiera, y le pido una entrevista a Simone Weil, y me dice, yo se la doy, pero si usted viene a mi casa. Si viene y se toma un café conmigo,
porque yo estoy cansada de esta tecnología, que uno habla con una cantidad de gente y uno nunca la ve. ¿Cuándo fue? Uy, O sea, hace mucho tiempo. no, hace muchísimo tiempo. Yo no podía creer que yo estaba invitada al otro día a tomarme un café con Simone Weil. Y le dije, claro, yo voy. Yo no sabía que ella vivía en las afueras, lejísimos, pero hubiera ido así fuera, a los confines del mundo. Y voy y conozco una mujer enorme, enorme. Una mujer de una entereza, de una integridad. Y yo creo que tanto ella como Edgar Morin han sido dos de los encuentros que a mí más me marcaron en Francia. ¿Y dónde salieron estas? Simone Weil es una historia muy loca porque yo llamo al colombiano, yo en ese momento era corresponsal colombiano, y les digo, tengo una entrevista, un one-on-one con Simone Weil sobre el derecho al aborto. Y no me la pasaron. Y yo, imagínense el nivel de frustración, llamé al espectador, a Fidel Cano, y le dije, Fidel, usted no me conoce, yo soy una perfecta desconocida y le va a sonar raro, pero estuve sentada con Simone Weil. Y Fidel me dijo, mándela, y le dieron 2 páginas, y de ahí yo ya dejo de ser corresponsal del colombiano y empiezo a ser corresponsal del espectador. Qué bien. Sí. Eso todavía se puede encontrar en internet. En los archivos, en los yo creo que sí. Gilda, mi pareja, me encontró en estos días el audio. Casi me Desea. muero, no lo quiero volver a escuchar porque yo no sé esa señora cómo entendía mis preguntas. Yo creo que ella hizo un trabajo de interpretación. Yo hablaba muy mal francés, que fue muy atrevido de mi parte. No solamente pedirle la entrevista, llegar hasta la casa y hacerle una entrevista con mi francés. Eso muestra la sencillez de las personas de verdad grandes, sí, claro. Sí. Sí, yo creo que es... sí, sin duda. Bien. Excelente. Entonces, ¿todavía tú tienes un vínculo con Francia? Profundo. Tengo un hijo que es franco-colombiano. Mi esposo es francés, es súper francés. O sea, es increíble cómo después de vivir tanto tiempo acá, las cosas francesas más simples pero más francesas le hacen mucha falta. ¿De qué tipo? El cine, los quesos, la literatura, Telerama, arte. A mí yo me río mucho de él porque yo creo que yo no era tan colombiana en Francia. Siempre me he sentido muy orgullosa de ser colombiana, pero pues digamos que yo no era todo el tiempo buscando ni los frijoles, quizás la arepa sí, pero pues ni bailar cumbia, ni cuando hay una reunión francesa, me hace traer, no ha encontrado quesos en Colombia que le sepan a Francia, entonces me hace traerlos de Bogotá. Cuando vamos a Francia lo único que quiere traer es queso, y amo eso porque se lo está transmitiendo a mi hijo, y eso es una riqueza invaluable para él. Es estar literalmente habitado por 2 mundos maravillosos, así que es pues esto que tenemos los colombianos, de la informalidad, de la calidez, y digamos esa visión, pues hay que decirlo, con amor en los primeros valores por la cultura, por la literatura, el sentido crítico, ese humanismo francés, que hay quienes me dicen que ya no es la misma Francia que yo conocí, pero que espero se rescate. Sí, yo sé que estamos en una Francia donde muy fácil la ultraderecha puede llegar al poder, que estamos hablando de una Francia en que también el tema de la tecnología, ya en el metro no se ve a todo el mundo leyendo como cuando yo llegué, que era todo el mundo con un libro, con un librito de poche en el metro leyendo, no es lo mismo. ¿Tú tienes como una nostalgia o no? Sí, cuando voy me doy cuenta que no es la misma Francia, pero cuando veo la reivindicación y los movimientos sociales, la gente en las calles, cuando veo las protestas, cuando veo la movilización social de base, digo, no es la Francia que yo conocí, pero es la Francia que puede volver a ser esa Francia de la libertad, de la fraternidad y la igualdad. Sí, ¿Por qué decidieron regresar aquí en Colombia? Yo siempre le dije a Gilda que para mí Colombia no era un país, era una causa. Y él lo supo respetar y se lo agradezco. Gilda adora Colombia, él creció acá, vivió unos años muy importantes
con sus padres que eran profesores de la Alliance Française, o del Liceo Francés, El liceo grande. y con su papá, el esposo de su mamá, que era diplomático. Yo creo que él no tenía mayores dificultades y para mí es como una obligación moral estar acá, pase lo que pase. Francia me dio mucho, Colombia me ha dado mucho, pero yo sí creo que uno debe devolver y creo que en lo poquito que uno pueda, pues porque uno es una persona llena de límites y de errores y de contradicciones, pero en lo poquito que uno pueda hacer, hacerlo y él lo ha respetado y para mí sería muy complejo devolverme a vivir en Francia a menos de que pueda hacer un trabajo de impacto social. Y tú que tienes como esta gran experiencia de Francia, ¿qué opinas de la presencia de la francofonía aquí en Colombia o en Medellín? Yo creo que hay una comunidad consolidada, hay un gran amor por Francia. A mí me encanta porque cuando mi chiquito, que a los 2 años y medio ya pues intercambiaba con el papá en francés, te debe pasar a ti, la gente es fascinada. No, yo creo que aquí en Medellín hay una enorme acogida por la cultura francesa, la comunidad francesa. Yo creo que aquí se reconoce Francia, esa Francia en la que yo estudié, como los grandes valores literarios, culturales. No sé, cada vez que yo hablo de mi cercanía con Francia, se abren puertas, pasan cosas bonitas. Si yo tuviera que volver a elegir a dónde irme a formar intelectual y académicamente, 1000 veces volvería a Francia. No me hubiera ido nunca a Estados Unidos. Así mucha gente alrededor me dijera, las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Claro, ya está Harvard, está Stanford, está Berkeley. Pero es que no se trata en el rango de universidades donde está la Sorbonne, Dauphine o Sciences Po. Se trata de la escala de valores que rige esa forma de transmitir el conocimiento. Y yo creo que eso sí es único en Francia. Y hablando de eso, justamente, me imagino que tú lees un poco lo que está pasando en Francia o qué pensador, porque tú mencionaste a Edgar Morin o a Simone Weil, pero qué pensadores o personalidades hoy de Francia o del mundo francófono te acompañan en esta comprensión del mundo, de lo que es Francia hoy, no sé. Te voy a ser muy sincera. Desde que llegó mi niño hace 4 años, pues me entero de lo que sucede en Francia, porque en mi casa todos los días se ve el noticiero francés, se escucha noticias en francés, pero digamos no es la misma cercanía que tenía cuando estaba obviamente estudiando, pero de los grandes pensadores, digamos, o de los grandes intelectuales de ese entonces, para mí hay unos que marcaron y que siguen, digamos, marcando la forma como yo veo el mundo y como lo analizo hoy. Te hablé de Bertrand Badi porque él tiene una teoría y un libro que me parece que sigue siendo absolutamente vigente, que es el de la democracia importada. La democracia no se puede importar. Y cuando uno ve lo que están tratando de hacer este país, lo que están tratando incluso de hacer las excolonias europeas o los países europeos en excolonias de su incidencia, uno siente por qué han sido tantos intentos fallidos que han costado tantas vidas. Entonces ahora obviamente leo Telegrama cuando mi esposo la trae o cuando la baja en la tableta, pero digamos no estoy en este momento siguiendo un solo pensador. Me tiene muy preocupada cuando leo las columnas de opinión el giro que está tomando la política. Francia dejará de ser Francia yo creo, si renuncia a esos valores de humanidad que muchas veces estaban más en el discurso que en la realidad, pero que era importante que estuvieran en la agenda de la discusión pública. Yo sé y soy crítica, sé que uno de los grandes fracasos de Francia es el tema de la integración de las comunidades, por ejemplo, que en algún momento de la historia emigraron a trabajar en las grandes industrias y que hoy son franceses con orígenes, por ejemplo, árabes. Creo que hay todavía muchísimo por hacer.
pero sin duda también Francia fue un país de acogida importante para migrantes del mundo entero que encontraron en Francia una oportunidad de sobrevivir y de salir a flote frente a las realidades de sus países. Entonces, no es que yo lo idealice o lo romantice, pero sí creo que esos valores que han marcado la lucha de los movimientos de base de Francia, que son la lucha contra la xenofobia, los movimientos que hay, porque Francia sea más responsable en la producción y venta de armas, y todos esos temas que son difíciles de hablar, creo que no se puede renunciar a ese debate, a esa discusión de ideas, porque entonces dejaríamos de ser lo que somos. Una parte de mí se siente francés o francesa y nos convertiríamos en otro país que se limita a la voraz competencia por la economía, el éxito, el reconocimiento. El éxito de Francia, independiente como esté su situación económica, es que ha sido un éxito de los valores, y creo que eso tiene sentido. Obviamente, sí. No, muy interesante, muchas gracias. Y no, tal vez para terminar un poco, pero como hablamos también de lengua y que nosotros somos la Alianza Francesa, entonces nos también preocupa mucho esta cuestión. Tú me dices entonces que tú tienes una familia franco-colombiana. ¿Qué idioma hablan? En la casa con mi niño, yo que tiene 4 años, va a cumplir 5, yo hablo español y él habla solo francés con el papá. ¿Y entre ustedes dos, los papás? Los dos. Yo cuando voy a regañar, regaño en español porque tengo más habilidad. Cuando voy a echar cantaleta, en algunos momentos hablamos en francés, pero muchas veces yo hablo en español y Gilda me responde en francés. Sí, sí. Es muy raro, sí. Hay veces me da pena porque yo creo que la gente cree que es que no queremos que nos escuchen o que nos entiendan, pero se generó esa dinámica y tenemos cuidado de cuando estamos solo con colombianos de hablar en español por respeto. Sí. ¿Y tú sientes que tú puedes pensar en francés o que cuando hablas con francófonos o que tú tienes que traducir? No, cuando estoy en Francia c'est beaucoup plus facile. Estando en Colombia, obviamente, pues como que el cerebro se mete en switch español, pero si me toca hablar en francés, pues hablo con un acento. Yo siempre digo que hablo con el mismo acento que Álvaro Uribe habla el inglés, seguro, pero no me cuesta dificultad, me cuesta más dificultad, a pesar de también haber vivido en Estados Unidos, el inglés, porque es que Francia es, o sea, yo siento un amor también y una gratitud y que yo creo que es más allá de la lógica de la lengua, viene como del alma, de alguna manera. Excelente. No, bueno, esta conversación está muy interesante y yo creo que con todos esos temas que tenemos podríamos hablar varias horas, claro que sí. obviamente, pero no, tal vez antes de terminar te quería hacer como una pregunta y tal vez la puedes contestar en francés para que también la gente se entere un poco de tu francés. De mi acento. Sí, de tu acento, exactamente, o que la podamos traducir después, pero ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando o dudando en aprender francés, pero más bien en aprovechar una oportunidad de movilidad en Francia o en un país francófono para estudiar, para vivir, para experimentar? ¿Cuáles serían tus consejos? De ne pas hésiter. Il faut y aller. C'est vraiment une expérience sublime, je dirais. Même si ça peut être difficile, même si il y en a français peut-être qui ne vont pas nous accepter comme on aimerait. Mais on va trouver sûrement partout et des gens très intéressants, des gens très engagés. J'aime bien parce que quand un Français embrasse une cause, on dit ça, une cause. Une cause, une ouais. cause. Et je pense qu'on le fait de vrai. C'est honnête, c'est
c'est quelque chose de conséquent après avec sa façon de vivre. C'est pour ça qu'on trouve énormément d'ambientalistes qui essayent de trouver vraiment une façon de vivre en équilibre avec la nature. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en France. Et intellectuellement, ça va être sûrement une expérience très enrichissante. Et je pense que si après, c'est quelqu'un qui pense à avoir un enfant, avoir une famille, et pouvoir les transmettre ce qu'on va apprendre, recevoir, voir, expérimenter en France, ça sera un des plus grands cadeaux qu'on peut donner à nos enfants et aux fils et filles de notre enfants. Et ne pas hésiter, si on a l'occasion d'apprendre le français, de lire les écrivains en français par exemple, si on a l'occasion d'aller voir la mobilisation sociale, comme les jours de travailleurs, les jours de travail. Il y a des rivières de personnes qui sortent dans la rue à demander les droits des travailleurs et travailleuses. Je pense qu'il faut aller ça. Ça change profondément la vie et la façon d'habiter le monde. Merci beaucoup. Creo que es los mejores consejos que se pueden dar, que vamos a traducir si lo comunicamos así a los compañeros, pero sí, yo creo que tú lo que dijiste es que no hay que dudar, hay que ir, hay que vivir por allá, conocer a estas personas comprometidas en varias cosas, que hay unos temas que son muy importantes para los franceses, como el medio ambiente, la defensa de la naturaleza, y que obviamente también hay un ambiente de vida para tener una familia, para vivir con amigos, y no creo que es una super promoción. Para reivindicar los derechos de las y los trabajadores, de la clase trabajadora. C'est ça que je trouve peut-être une des leçons les plus profondes que j'ai reçues en France. C'est ça, c'est voir comment les travailleurs ont réussi à gagner un espace important du point de vue de ses intérêts, de ses droits. Et c'est grâce à la mobilisation sociale. C'est la France qui m'a appris que les grandes révolutions se font avec la classe moyenne et les mouvements de base. Et c'est pour ça que je trouve aussi important qu'en Colombie, on se mette ensemble. On se mette ensemble pour sortir de la guerre et de la violence. Que la classe moyenne soit beaucoup plus solidaire avec la classe des travailleurs et travailleuses, la clase obrera. Muy bien, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta conversación muy, muy chévere. Y, no, entonces, no sé si tú quieres decir algo más para terminar, pero yo creo que hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con Francia. Entendimos mucho cómo tu experiencia allá impactó tu trayectoria personal, profesional, y que tú tienes todavía un amor por este país y por esta cultura. Y una gratitud. Entonces, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias.